pasivos a ella. Queridos hermanos, es un gusto en este tiempo poder estar juntos como cuerpo, como iglesia de Cristo. En el día de ayer tuvimos una reunión preciosa de matrimonios con los hermanos que nos están visitando, con Ruth y Vilmar. Tuvimos un tiempo muy lindo y muy bendecido en el Señor. Y en esta mañana sé que el Señor va a seguir bendiciendo nuestras vidas, nuestros corazones. Porque cuando venimos a Él esperando, con esa expectativa de que Dios nos va a hablar, Él lo hace. Y en esta mañana el Señor va a seguir ministrando nuestros corazones. Estoy completamente seguro de eso. Voy a estar invitando a Vilmar que pase. Vilmar es el pastor de la iglesia de Paso de los Toros. Bueno, él contará un poquito la reseña de su ministerio también. Pero es un gusto que ellos puedan estar con nosotros en este tiempo, en esta mañana. Me gustaría que pudiéramos estar orando al Señor una vez más y pidiendo que el Señor nos dirija. Porque eso es lo más importante, que el Señor esté en el asunto. Porque si Dios no está en el asunto, podemos hacer mucho show, podemos hacer muchas cosas, pero si Dios no está en el asunto, no sirve de nada todo eso. Por eso lo más importante es que realmente sea el Señor en este tiempo tocando nuestras vidas, en nuestros corazones, a través de su palabra, y que pueda usar como instrumento la vida del pastor Vilmar en esta mañana. Amén. Que así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Una vez más rogamos, Señor, rogamos, Padre, que tú nos guíes. Necesitamos que tú nos guíes, Señor, con tu Espíritu Santo, y que guíes especialmente la vida de nuestro hermano que nos va a compartir tu palabra, Señor. Que sea de acuerdo a tu voluntad, a tu propósito. Lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor, lo recibimos en el nombre de Jesús. Y estamos todos esperando eso, Señor, que tú nos hables en este tiempo, Señor. Que tú uses la vida de Vilmar en esta mañana para tu gloria y tu honra, y tu Espíritu Santo le llene de tu gracia, Señor, y que tú le uses conforme a tu perfecta voluntad. Que así sea, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, es un gusto estar con ustedes. Me llamo Vilmar, ella es mi esposa Ruth. Tenemos 4 hijos, 17 años casados, felizmente casados. Está mi hijo Bernabé allí, que levanta la mano, Berna, así con galletita. Ahí está Bernabé, y allá está Paulina, que es nuestra hija mayor. Quiero animarles, Ruth, así como estamos sentados, a hacer una canción que, bueno, el Señor la ha dado en algunos momentos especiales, canciones. Quiero animarles que la sinceridad siempre veo que es clave con Jesús. O sea, ¿por qué les voy a decir que estén sentados? Porque el Espíritu Santo vino cuando estaban sentados. Nosotros tenemos una cultura de estar parados y decir, bueno, si nos paramos es de respeto, ¿verdad? Pero en Hechos 2 dice la Biblia que el Espíritu Santo vino y la gente estaba sentada. Para mí, refleja que estar sentado tiene que ver con una posición de estar cómodos en el lugar que estamos. Y si queremos que el Señor nos mueva nuestro interior, toque nuestro interior más y más, yo quiero animarte que estas canciones que recién, hermosas canciones que cantamos, o esta que Ruth va a animarnos en la fe. Yo he entendido algo del Señor. Jesús habló cuando Él encontró fe. Siempre Jesús soltó una palabra cuando vio fe en la gente. Sea cual sea un romano, sea un israelita. Pero cuando vinieron, por ejemplo, 4 amigos trayendo un paralítico, dice la Biblia que Jesús, viendo fe, no dijeron nada, viendo la fe dijo algo. Cada vez que Jesús ve fe, va a soltar una palabra para tu vida. El tema es creer. Siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Yo creo que cuando el Señor ve sinceridad en los corazones y fe, es ahí que el Señor va a hablar a tu vida.
lo que impide a Jesús tocar tu corazón es que nosotros pongamos, como bien nos guiaba Paola, de poner máscaras y esas cosas, ¿no? Pero que en tu corazón, cuando el Señor, porque yo estoy acá, yo veo tu exterior, ¿verdad? Pero el Espíritu ve tu interior, ve tu fe y tu sinceridad. Y yo te animo a que cuando cantes, cuando escuches la palabra, lo hagas con fe. Porque es ahí donde el Señor va a hablar a tu interior. Cuando Él ve fe, Él habla. Cada vez que Él no vio fe, a veces, hasta en ocasiones en la Biblia, se fue de lugares por no encontrar lo que Él estaba buscando. Jesús estaba buscando fe. Lo encontró en un romano en un momento. Era un militar romano y el tipo tenía fe. Y Jesús dijo, no ha hallado tanta fe ni aún en Israel. Un romano. Entonces lo que Jesús está buscando es que nosotros le creamos. Y cuando vos le crees, sos como un imán para esa voz del Señor. Cuando tu corazón le cree, ahí viene la voz del Espíritu a tu interior y te va a hablar la porción que vos necesitas hoy. Amén. Cerrá tus ojos y pon la mano en tu corazón. Y decirle, Señor, que encuentres lo que tú vienes a buscar a mi vida. No importa la edad, porque la fe no tiene ni edad ni clase social. La fe es una decisión. Señor, creerte. Creerte a tu palabra, creerte a tu poder, a tu fidelidad, a tus promesas. Y todo lo que no sea fe, erradícalo, Señor, de nuestras vidas. Decidimos creer para ver tu obrar. Para ver tus obras maravillosas en mi vida, familia, negocios, en todo lo que emprenda, ver tu mano. En el nombre de Jesús. Dios de milagros, Dios de bondad, Padre eterno, Príncipe de paz, mueves los montes, abres el mar, tú eres el mismo, nunca cambiarás. Venga tu reino a hacer tu voluntad, todopoderoso, tú siempre reinarás. Tú eres el mismo principio y final. Tú abres puertas que nadie cerrará. Mueves los montes, abres el mar. Eres el mismo Dios. Eres el mismo. ¿Te animas a decir conmigo? Mueves los montes. Mueves los montes. Abres el mar. Tú eres el mismo Dios. Tú eres el mismo. Nunca cambiará. Si pedimos, venga tu reino, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Todopoderoso, tú siempre reinarás. Eres el mismo principio y final. Tú abres puertas que nadie cerrará. Mueves los montes, abres el mar. Eres el mismo
eres el mismo. Puedes decirlo una vez más, tú eres el mismo. Tú eres el mismo principio y final. Tú abres puertas que nadie cerrará. Mueves los montes, abres el mar. Tú eres el mismo Dios. Tú eres el mismo. Sí, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Jesús está aquí. Jesucristo está aquí. Su reino está con nosotros. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Sé que los que no están acostumbrados a aplaudir, los estimulo a esa... Pero las palmas en la Biblia son continuas. Hay palmas, es más. Digo, Dios no es un Dios aburrido. Quien ve a Dios aburrido se va a llevar una sorpresa en el cielo, porque dice Juan en el Apocalipsis que él encontró todo tipo de instrumentos, ¿no? Y vaya si nosotros necesitamos ir renovando nuestra visión de cómo es el Señor, cómo es Jesús. Yo tengo una visión del Señor, que Jesús era sumamente alegre, porque los niños se acercaban a Jesús. Nadie se acerca a un tipo ogro, ¿verdad? Yo tengo la idea de que un niño no se acerca a un ogro con una Biblia grandota y gritando aleluya por todos lados. Yo no veo a Jesús así. Yo veo a Jesús, era alegre, los niños venían, él los abrazaba, los bendecía, jugaba, porque Jesús habla de juegos en las plazas y todo, o sea que él fue un niño normal, jugó, ¿no? Y entonces necesitamos ver al Señor como Él es. Dios es un Dios alegre. Decirle que está a tu lado, Dios es un Dios alegre. Se tiene que reflejar nuestro rostro, ¿verdad? Claro, porque decimos, que se refleje el Señor en nosotros. Bueno, Dios es un Dios alegre. Por eso en la Biblia dice que no va a haber llanto, ni dolor, ni tristezas, porque allá es 100% alegría. O sea que, pero cuando decimos venga tu reino, el reino de Dios es gozo, o sea, alegría, es paz y justicia en el Espíritu Santo. Pero vamos a la palabra de hoy. Dios me dio un mensaje para esta casa para desafiarlo. Y cuando Dios te desafía es que te va a incomodar. Es necesario que el Señor nos incomode varias veces. Porque nosotros tendemos a habituarnos en ciertos moldes y maneras de vivir que si nos sacan de ese cuadradito, parece que... Yo tengo mis cosas también, mi esposa lo sabe, de que si yo salgo de viaje, cuando nosotros viajamos mucho por el Evangelio, y yo, aunque sean 1500 kilómetros, si salimos, yo tengo que llegar al 1500, o sea, es como que no tiene que haber muchos, digamos, dificultades y nada, y me gusta llegar a tiempo y todas esas cosas. Pero el Señor busca estirarnos a nosotros. Saben que los odres nuevos reciben vino nuevo, pero porque el odre nuevo era un odre de cuero, que la diferencia con el odre viejo es que el odre viejo, el cuero era duro, entonces no tenía elasticidad. Y los que saben de vino y los que toman vino, no sé, ¿alguno toma vino acá? Todos, nadie toma vino acá. O si usted no toma y tiene alguna botella nueva, recibo esa ofrenda de amor, porque yo sí tomo vino, tinto especialmente, y me hace muy bien para la digestión y todo. Y no es pecado. Por eso el primer milagro Jesús hizo vino. Después vienen los religiosos que dicen, no, pero era sin alcohol. ¿Y cómo nos gusta decir esas cosas, no? Digo, ¿de dónde sacan eso, no? Después cada uno, la responsabilidad de cada uno cómo lo maneja. Pero el tema es que, entonces, iban el odre, ¿no? El odre, se tiene que estirar. El odre nuevo lo que tiene es elasticidad, se estira. Entonces, nuestra mente, nuestra forma de ser se tiene que ir estirando también. Jesús estiró a sus discípulos. Sus discípulos venían con la enseñanza de los fariseos
Y Jesús lo tomó y tuvo que andarle diciendo, ¿vieron que les dijeron tal cosa? Bueno, yo les digo esto. Entonces tuvieron que desaprender para aprender. Y hay varias veces que Dios hace esa renovación del entendimiento. Tenés que desaprender a veces de cómo ves al Señor para volver a aprender algo como realmente es Dios. Yo a veces oro y digo, Señor, yo no solo quiero imaginarme cómo eres, yo quiero saber cómo eres. Quiero que me reveles cómo eres. Obviamente a través de las Escrituras. Y Jesús vino a hacer algo que a veces es duro de saberlo, de digerirlo. Pero Lucas 2:34, yo no sé si está el título en pantalla, Pablo, ¿verdad? Ahí está. ¿De qué lado estás? Este es el mensaje de hoy. Es un mensaje desafiante. Cuando Jesús se manifestó, empezó a marcar corazones y ver de qué lado estaba cada uno. En todo lugar donde fue, se empezó a revelar quién estaba de este lado y quién de otro, aunque parecían algunos que estaban del lado correcto. Pero cuando vino el Señor, el ungido, se manifestó los corazones. Y sepa, para darle contexto a esto, Jesús nunca se quedó en Jerusalén. Jerusalén supuestamente era la ciudad del gran rey. Jesús nunca se quedó ahí. No se quedó una noche a dormir ahí. Porque estaba, le voy a decir esta palabra, estaba podrida en religiosidad. Jerusalén, con sus fariseos, con su estructura, había tanta hipocresía que cuando vino Jesús no se aguantaba estar ahí con ellos. Porque ellos habían creado todo un sistema de apariencia, lo voy a hacer contemporáneo. Eran evangélicos que sabían las canciones, sabían la Biblia, sabían los horarios de reunión, sabían que había que diezmar, sabían todas las reglas, su corazón lejos de Dios. Y los fariseos son el ejemplo vivo, y escuche esto con atención, de conocer la Biblia y desconocer al autor. Ellos conocían el libro y cuando vino el autor, ellos no conocieron el autor, que estaba frente a ellos. Y uno parece, y mira que yo soy bíblico, amo la Escritura, le animo a leer la Biblia porque ahí está la voluntad de Dios, como Dios, todo. Pero el tema no está tanto ahí, sino en tu corazón. Cómo está el corazón es cómo vos conocés más a Dios. Y en Lucas 2:34 hay un hombre que a mí me fascina este personaje, que le voy a dar introducción. Y le dije que este mensaje es para desafiarle, ¿verdad? Y me gusta acá porque tengo comunicación visual con todos, así entonces miro a los ojos y me gusta mirar a los ojos a la gente. Y es importante porque los ojos revelan bastante cosas. Por ejemplo, si te estás durmiendo con el mensaje, también revelas. Te digo porque te veo de acá, si cualquier cosa le digo, hermano, levántate. Y está, ahí por lo menos. Pero este personaje este personaje en Lucas 2, fue el que se dio cuenta que Jesús, siendo un bebé, era el Hijo de Dios, era el Mesías, porque él andaba en el Espíritu. Pero él profetizó algo de Jesús importante. Estaba María, la madre, Jesús era un bebé, y él dijo esto: he aquí, Jesús está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Ojo acá al gol. O sea que Jesús se iba a manifestar y algunos que estaban acá arriba iban a caer y algunos que estaban allá abajo iban a ser levantados. Y eso es una paradoja porque los fariseos estaban acá arriba en la sociedad. Eran unos cracks, oraban en las plazas, la gente los tenía allá arriba. Vino Jesús y cayeron. Cayeron ellos y todo su sistema. Y a lo que voy es que cuando el Señor se manifiesta, se revelan los corazones. El título, ¿de qué lado estás? Si estás del lado de, bueno, me acomodo a una religión evangélica y estoy bien, estoy cómodo, pero mi corazón no está ahí donde tiene que estar. O realmente está con Jesús, de todo corazón. Ahora, el Jesús de la Biblia es un Jesús, yo no diría, difícil de seguir. Porque uno diría, si yo le pregunto, si hubieras estado en la época de Jesús, ¿vos hubieras sido uno de sus discípulos? Y todos diríamos, porque es la respuesta evangélica correcta, diríamos, claro que yo ahí estaría. Pero había que seguir a Jesús, que era acusado de que la mamá, ¿no?,
había estado con otro, porque no es que todos creían que el Espíritu Santo vino sobre María y todas esas cosas. Que la mamá había estado con otro y encima era un hijo de fornicación, así lo llamaron los fariseos, y encima era un hijo de un carpintero que de repente empezó a decir que él era el enviado de Dios y se levantó, no había estudiado en ninguna de las escuelas teológicas de ese tiempo y seguir a ese hombre no era fácil, no era sencillo. Además Jesús era desafiante, iba a algún lado y de repente hacía cosas que su primer señal, como dije, era convertir el agua en vino. Yo pienso, nosotros pensaríamos cualquier otro milagro, no convertir el agua en vino. Porque en verdad la Biblia lo llama señal, no milagro. Una señal es algo que vos lees. Para mí la señal que Jesús nos dio con el agua en vino fue, si yo pude darle a una fiesta algo que no era una necesidad básica, ¿cómo no te puedo dar el pan de cada día? Eso es una señal. Si pude proveer para una fiesta, no voy a proveer el pan para tu mesa. Eso es una señal. Si pudo darle, ¿no?, lo que faltaba a una fiesta, entonces nosotros necesitamos muchas veces renovar, entender que Jesús está para esto. Vino para levantamiento de algunos y para caída para otros. Y yo lo he visto esto en iglesias, lo he visto en nuestra congregación, gente que, y lo voy a decir con mucho respeto, honro y admiro, porque tengo en nuestra congregación gente de más de 50 años de congregarse. Es una bendición. Se mantienen con una frescura espiritual, siguiendo al Señor. Pero lamentablemente hay otros que se acomodan y no se renuevan y no buscan más del Señor, simplemente, se acomodaron, como en vez de ir a misa católica, van a reunión evangélica, pero en verdad, igual forma. Y eso no es seguir al Señor. Y yo quiero desafiarte de qué lado estamos y hoy tomar una decisión más radical. Yo hace mucho tiempo, este mensaje viene de un tiempo con Dios, que me metí con el Señor a orar y Dios me mostró el tema del mover de su espíritu, qué es lo que ocurría cada vez que Él se manifestaba. Cada vez que Jesús se manifestó, o el Espíritu de Dios a través de Él, se revelan 3 tipos de personas que hoy vamos a aprender. 3 tipos de personas que cada vez que Jesús se manifestó, su poder, su gloria, sus intervenciones de maravillas, 3 tipos de personas. Y vamos a verlo primero en Mateo 12, verso 24. Y usted después que aprenda esto, usted lo va a poder ver, que esto es como un patrón bíblico. Que cada vez que el Señor se manifestó, hay estas 3 personas. Dice la Escritura allí en Mateo capítulo 12, verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Eso quiere decir que el demonio obraba en la parte física de la persona, ¿no? Hay sanidades que vienen por liberaciones, eso tenemos que entenderlo también. Amén. Hay sanidades que vienen porque el demonio se va de una persona. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En estos 3 versículos vemos 3 tipos de personas. Y quiero que preste atención porque esto es un patrón que usted lo va a ver en toda la Biblia, cada vez que el Señor se manifiesta. Los primeros, está en el verso 2, son los que experimentan el poder de Dios. Esos son los que, estos son los que los disfrutan, ¿no? La parte más linda llevan esto, los que experimentan el poder de Dios. Esto está en el verso 22, porque el que fue liberado experimentó el poder del Señor. El segundo tipo de gente es en el verso 23. Estos son los espectadores, los que están ahí, ¿no? No se sabe bien de qué lado están. Son espectadores. Quedaron atónitos. Dijeron, ¿será este el hijo de David? No estaban totalmente definidos. Estaban viendo la escena y ellos estaban de espectadores. Y después se manifiestan el tercer tipo de personas, que son los que se oponen y resisten el mover de Dios. Que los fariseos ahí, en este caso. Y dijeron una sentencia, no echa fuera a los demonios, sino por el príncipe de los demonios. O sea, ya ellos definieron de qué lado estaban, en contra del mover de Dios a través de Jesús.
¿Se va entendiendo? Lo primero, los que experimentan. Lo segundo, los espectadores, que los espectadores están ahí. No se sabe de qué lado se van a inclinar. Y después los que se oponen, los que ya dan una sentencia sin conocer. Porque ellos ya dieron una sentencia. Este es un macumbero, para decirlo así. Lo llamaron cosas peores todavía. Ahora, vamos a mirar el mismo patrón. Hechos capítulo 2. Dije que era un patrón. Cada vez que Dios se manifiesta, este es el patrón. Este tipo de personas. Los que experimentan, los espectadores y los que se oponen. Y mientras yo voy hablando, vos andas pensando, ¿en qué grupo estoy? Y usted va a decir, pastor, ¿cómo me vas a preguntar eso? Bueno, a ver la escritura vamos a ir viendo. Y tu corazón va viendo a qué grupo estás. Porque en toda iglesia hay fariseos. ¿O no? Hay gente que se opone al mover de Dios. Hay gente que piensa que la tiene re clara. No, yo ya conozco todo de Dios. Mentira. Dios es eterno. Y no me va a dar la vida a mí para conocerlo como Él es. Puedo conocer chispazos de Él, pero todo de Él no. Y jactarme de que soy el filtro o el termómetro de cómo es Dios totalmente, es pura jactancia nomás. Pero en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo, se manifestó el Señor, hubieron también estos tres tipos de personas. Dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que le daba que hablasen. Estos son el primer grupo, los que experimentaron el mover del Señor. Ahora, el segundo grupo está en el verso 7 y 8. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma en la que hemos nacido? El segundo grupo, los espectadores. Decían, ¿y estos? Uno habla en chino, el otro no, en árabe, porque saben que no eran lenguas angelicales, eran idiomas. Cuando el Espíritu Santo vino, los 120 hablaron en idiomas terrenales. Ahora, estos eran espectadores. Y de repente siempre encontramos el tercer grupo. ¿Cuál era el tercer grupo? Los que se oponen y los que resisten al Espíritu Santo. El verso 13 dice, pero otros, burlándose, decían, estos están borrachos a las 9 de la mañana. Ya sentencia. ¿Vieron? Ahora, yo siempre digo, ¿no? Para que alguien diga que están borrachos porque tuvieron alguna reacción de borrachos, ¿no? Si no, vos no los comparás con ese estado. Eso quiere decir que cuando vino el Espíritu Santo, algunos andaban medio tambaleando ahí, con la lengua de fuego en la cabeza y hablando en idioma. Fue algo bien extraño. Que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, suceden cosas extrañas que nosotros no conocemos. Y acá yo quiero animarle, advertirle, porque por eso dije, cuando el Señor trajo esta palabra a mi corazón para esta casa, yo sé cómo es esta palabra. Es una palabra desafiante. Nosotros tenemos que tener cuidado de no ser de los que sentencian algo que no conocemos de Dios. A mí me ha ocurrido en mi vida ver cosas de Dios y decir, esto en mi corazón, esto no es de Dios. Se lo voy a decir así. Lo voy a decir en algo que yo creo, cuando el Espíritu Santo se mueve y hace cosas tremendas. En nuestra iglesia hayamos visto milagros muy lindos de sanidades físicas y al encargado de transporte de nuestro municipio que va a nuestra iglesia, el Señor le puso una muela de oro en un evento evangelístico en nuestra iglesia. Es una parte de la sanidad, la salud bucal. ¿O qué piensa? ¿Que el Señor es solo, no? ¿O no creemos la sanidad total? Jesús pagó el precio por todo nuestro ser, para que sea sano todo nuestro ser. Y pasó eso. Tengo la foto, tengo el hermano que puede comentar. Y yo he visto todo eso, bien. Pero a todo esto, yo también he pasado por el estado de fariseo. Yo estaba en un evento en Argentina y a mí me ocurre esto. Y me ocurre yo lugar de fariseo. Te lo digo para que me vaya entendiendo el mensaje. Hay un pastor que yo conocía, estaba ahí sentado, oraron por él
y el hombre empezó a temblar, ¿no? Estaba sentado. Yo lo conozco, un pastor ya de años, y yo miré eso y yo dije, en mi corazón, ese está temblando por temblar, porque él se está moviendo. A mí que no me venga que... Y lo dije yo, en mi corazón, no lo dije para afuera, pero Dios me estaba escuchando. Bien, termina esas conferencias, muy linda, Dios me bendijo. Llego a mi congregación. Estoy ministrando yo, orando por personas. ¿Qué me sucede a mí? ¿Qué me sucede a mí? Empecé a temblar. Pero sabía que era el Señor. Y al Señor fue como un cinchón de oreja. No te burles de lo que no conoces de mí. Y es más, cada vez que a veces el Espíritu Santo se manifiesta, me tiembla todo el cuerpo. Y no es algo que yo lo pueda, digamos, bueno, tampoco me resisto porque yo sé que es del Señor. No es algo que lo hago yo, ni que... Digo este detalle, esto es un detalle, yo sé que no, pero es para que me entienda que a veces nos vamos para el lado de los fariseos y decimos, esto no debe ser de Dios. Y claro, nos jactamos y ahí el Espíritu Santo nos mira y dice, pero ¿qué te crees vos para venir a decir eso? Entonces viene el Señor y tiene que corregirnos. Porque el problema está del mover del Espíritu es que nosotros hemos encapsulado a Dios de cómo Dios se tiene que mover. Y entonces yo he visto en iglesia gente que pierde toques del Señor, mover del Señor, ¿saben por qué? Porque hay una iniquidad muy fuerte que se genera en las iglesias, en los creyentes, que es la obstinación. La obstinación es una iniquidad, es algo grave para Dios. Nosotros a veces los evangélicos decimos, no hay que tener dioses ajenos delante de nosotros y ídolos, ¿verdad? No tenemos estatua, no nos arrodillamos delante de estatuas, pero los ídolos no son solo estatuas. La Biblia dice en primera de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23, que la obstinación, la terquedad, es como ídolos e idolatría. Cuando Dios ve obstinación, es como que tuvieras un ídolo, porque el obstinado, ¿qué es lo que hace? El obstinado hace esto. Dios viene a cambiar algo, que su método, y el obstinado que dice, no, a mi manera, si no, no. Entonces, ese método es un ídolo, porque prefiere el método de él antes que lo que el Espíritu Santo quiere renovar. Y se lo voy a decir bíblicamente. En 2 de Reyes 5 hay un hombre llamado Naamán, un general del ejército sirio, que él fue a buscar sanidad, tenía una lepra en un lugar del cuerpo. Cuando él llega al profeta Eliseo, el profeta Eliseo le dice, ni siquiera lo atiende, le manda un criado. En general, miren, yo vengo de familia militar. Mi hermano tiene alto cargo militar. Yo sé lo que es cuando llega un general o cosas así. Y el tipo venía con toda la pompa. ¿Y qué dijo? Me va a atender el que yo quiero que me atienda. Y Eliseo le manda un criado. Lo voy a parafrasear al criado, ¿no? Imagínate el criado ahí en la puerta. Hola, dice que te vayas y te zambullas 7 veces y quedas sano. Chau. Y se va. El tipo se agarró una calentura. Eso es lo que dice la Biblia. Se enojó. Porque ahora tenía 2 problemas. Estaba leproso y enojado. Por lo menos al principio vino leproso. Ahora leproso y enojado. Y se va enojado. ¿Pero por qué se enoja? Miren lo que produce la obstinación. Él dijo, cuando él se va enojado, leproso y enojado, él dijo, porque yo decía para mí. Miren cómo él venía con un método, cómo Dios lo tenía que ministrar. Y ojo como nosotros pensamos cómo Dios te tiene que ministrar. Él dijo, yo pensaba que vendría el profeta. No, criadito. El profeta se pararía delante de mí, tocaría el lugar donde está la lepra, invocaría a su Dios y yo me sanaba. Él ya venía con el paquete. Y a veces nosotros venimos a las reuniones con el paquete. ¿Verdad? Le decimos a Dios, le voy a decir una obstinación que tienen algunos así. Vamos a ponerle que yo hago un llamado de pasar y que vamos a orar. Y algunos van a decir, si Dios me quiere tocar, que me toque acá en la silla. Y Dios no te toca nada en la silla, porque a Dios no lo vas a manipular con obstinación. Naamán casi pierde su milagro por ser obstinado. Gracias a Dios que tenía gente alrededor de él que le dijeron, che, mirá, te dijo algo fácil, zambulliste 7 veces y te sanás.
no te pidió nada. Y el tipo va enojado, porque no se le fue el enojo, va enojado al río Jordán y se zambulle 7 veces. Yo imagino que los miraba a esos soldaditos. Si no funciona, los mata a ustedes, ¿no? Y yo creo que el Señor los sanó enojado y todo. Pero obedeció la palabra. Que esa fue la diferencia. Que él dejó de lado su obstinación, su método. Entonces en la Biblia vos ves que Jesús de repente manda así desafíos. Te manda a hacer algo que, ¿no? Que sí, ¿no? Al ciego, escupió, barrito en los ojos, anda a lavarte. Imagínate, y tenía que ir a hacer así, porque es la manera de Dios. El problema está que cuando la manera de Dios no es tu manera. Y ahí empezamos a tener cortocircuito nosotros. Nosotros a veces queremos más obrar de Dios, más sanidades, más intervenciones, pero a nuestra manera. Pero que Dios no se desubique mucho, no desordene mucho nuestra forma, porque ahí yo durante años que vengo a la iglesia, y yo nací en la iglesia. Yo sé cómo son las iglesias. Pero he visto al Espíritu Santo obrar de maneras bien inusuales, haciendo obras preciosas, porque lo que Él hace no es un show. Él realmente quiere el beneficio de cada persona. Lo que Cristo hizo en la cruz, que se haga vivo y eficaz en ese corazón, en esa vida. Pero a veces nosotros estorbamos al Señor, al Espíritu de Dios, porque tenemos métodos, tenemos nuestras obstinaciones que las tiene que derribar el Señor. Amén. Las tiene que derribar. Entonces, cuando uno ve en la Biblia cómo gente se sanó, recuerdo un padre que viene, que era un noble, que le pide que vaya a orar por el hijo, y Jesús le dijo, anda, tu hijo ya está sano. Y el tipo tenía 2 opciones: o creía la palabra de Jesús y se iba tranquilo, o se enojaba y decía, no, yo pensé que ibas a ir a orar a casa, porque yo venía con la idea que vaya a orar. Entonces, siempre el Señor es así, viene y te dice, mira, yo quiero hacer algo en tu vida, bien, pero vos te tenés que rendir. ¿A qué? A mi modo, porque yo soy el Señor, no vos. Pero nosotros a veces pedimos, le decimos al Señor, pero queremos que sea a nuestra manera. ¿Cuándo un siervo le iba a decir eso a un señor? Nunca. Pero a veces nosotros hacemos esas tonterías porque no vemos que Jesucristo es el Rey. Y Él es nuestro Rey. Nosotros no le podemos dar órdenes al Rey. Le podemos pedir. Pero después es el Rey que a su manera Él hace las cosas. Y nosotros nos tenemos que someter a esa manera. Y eso nos va a transformar y nos va a cambiar. Amén. Así vamos al tema de qué hacemos cuando el mover de Dios no lo entendemos, ¿no? O no entra dentro de lo que nosotros conocemos de Dios. Miren, la otra vez leía que el mayor enemigo de lo que te falta conocer de Dios es lo que ya conoces. Porque a veces lo que ya conoces, decís, esto es suficiente. Y no. La revelación de Dios es progresiva. Como Abraham fue con Juan el Bautista, fue así, y con todos fue así. Es progresiva. Un día nosotros la salvación sí es un hecho, pero el conocimiento de Dios es progresivo. Yo lo voy conociendo a Dios progresivamente en todas sus facetas. En Marcos capítulo 1, verso 27. ¿Cuántos me van entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Realmente yo también lucho con la obstinación. Yo le digo, Señor, porque todos tenemos nuestro grado de ser obstinados. Y Dios lo tiene que derribar. Todos tenemos nuestro grado de obstinación. Yo veo que hay gente que a veces no es transformada porque sigue obstinada. Y nosotros hemos pensado que la terquedad es algo, sí, fulanito es terco. Y pensamos que es algo insignificante o liviano. No, para Dios no. Es un tipo que no se va a dejar cambiar. Una persona no se va a dejar cambiar. Entonces, por eso el quebrantamiento de Dios tiene que ser fuerte muchas veces, porque a veces somos tercos en algunas áreas y Dios tiene que venir y tocar esas áreas. En Marcos 1, verso 27 dice, todos se asombraron cuando Jesús echó fuera un demonio, diciendo, ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Ahora, preste atención a esto. Esta categoría de los espectadores, es algo interesante que ellos, lo bueno de los espectadores que no se pusieron como jueces. Ellos dijeron, yo fuera un demonio así nomás. Un fariseo nunca echaba fuera demonio. Hasta es más,
¿Sabe dónde estaba este demonio? Estaba en la reunión. Venía a escuchar la palabra los sábados. Venía, escuchaba la escritura a través de los fariseos y se iba. Ahora, cuando entra la presencia de Dios a través de Jesús, saltó el demonio para todos lados, le gritó, porque los demonios y todo lo que es demoníaco y de las tinieblas se manifiesta solamente cuando hay presencia de Jesús, no cuando hay religiosidad. ¿Capille? Cuando hay religiosidad se pueden sentar tranquilos, hasta escuchar la misma Biblia que nosotros. Pero cuando hay presencia de Jesús, ahí ellos no pueden bancar la presencia de nuestro Rey. Y Jesús, cuando entró, el endemoniado gritó y Jesús lo echó fuera. Y todos dijeron, oh, ¿y esto? ¿Cómo se lee esto? Nosotros no teníamos así que se echaba fuera demonio así. Pero lo bueno de los espectadores estos, que ellos no se pusieron a ser jueces o expertos en describir un mover de Dios. ¿Se entiende? Cuando nosotros no entendemos algo de Dios, mejor decir, Señor, enséñame, mostrame. Yo varias veces le he dicho, Señor, esto es tuyo, mostrame por la Escritura, quiero ir conociendo más de ti. Y he visto que hay cosas que yo no sabía que eran de Dios y eran de Dios. Pero he aprendido a que todos pasamos la parte de los espectadores, que estamos ahí. ¿En qué lado nos ponemos? ¿Sentenciamos algo, decimos que no es de Dios? ¿O nos unimos y decimos, oh, esto es de Dios, yo lo abrazo, lo quiero, yo lo recibo? Y Jesús sigue siendo el mismo, ¿sí o no? ¿Sí? O sea que Jesús se sigue moviendo de formas extrañas muchas veces. El Espíritu Santo fue el que guió a Jesús. Y el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Y el Espíritu Santo a veces tiene sus formas extrañas de moverse para hacer lo que Él quiere hacer. Por eso la iglesia tiene que ser así versátil. Tenemos que comprender esto. Ahora, vamos a ir al segundo grupo, el de los espectadores. El peligro de aquellos que juzgan, que no quieren creer. En Mateo capítulo 12, verso 38. Miren, si Dios les manda este mensaje a ustedes es por algo. Usted se manejará con el mensaje del Señor, pero porque por algo es. Acá yo creo que el Señor a algunos les va a volar los sesos para que crean, porque la fe no tiene que ver tanto con la razón, o por lo menos la razón que no está adiestrada a la fe. Porque yo soy una persona que estudio muchísimo, pero yo sé que el reino de Dios se mueve por la fe, y es por el Espíritu, y no hay de nada. Y los demonios y todo el mundo espiritual tienen sus leyes, y se gobiernan y se trabajan por esas leyes, no por lo natural. Cuando nosotros queremos ser una iglesia solamente moralista, no vamos a tener poder. Está buenísimo nuestro evangelio, está buenísimo nuestros valores, están hermosos los 10 mandamientos, pero la moral no es suficiente. Necesitamos el poder del Espíritu, la autoridad del reino de los cielos. Para ver cosas maravillosas, necesitamos movernos en ese nivel. Y es a eso lo que el Señor le mandó a la iglesia a hacer. Por eso Jesús se para y le dice, ustedes en mi nombre van a echar fuera demonios, van a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. En mi nombre les va a pasar cosas y no le va a suceder nada. Entonces, por eso a Pablo lo mordió una víbora venenosa y todos esperaban que se muriera y no se murió. ¿Por qué? Porque la unción del Espíritu era mucho más fuerte que el veneno. Entonces, hay cosas bien extrañas en la Biblia. Lo que pasa es que esa área a nosotros no nos gusta tocarnos porque nos genera, ¿cómo nosotros manejamos esto? De lo desconocido del Señor. Pero es el Señor. Yo quiero como Dios es. Quiero estar donde Dios se mueve. Y quiero que Dios te use a ti, me use a mí como Él quiere. Amén. Mateo 12, 38 dice, entonces algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Pero ellos en verdad querían curiosear, ellos no estaban definidos. Y escuche esto, el Señor no le muestra las cosas a los que no están definidos. Ellos eran unos hipócritas, ellos querían decir, danos señal y ahí te vamos a creer. Era ver para creer. Y el Señor no se mueve así. Es lo que le dijo aquel padre de familia, si crees, verás la gloria. Primero tenés que creer. Así funciona. Ahora, a este tipo de gente, el Señor los deja hablando solo.
varias veces usted ve que los fariseos se ponían a discutir con Jesús, Jesús se daba vuelta, se subía a la barca y se iba. No perdía tiempo con ellos. Y hay un tema todavía más grave en esta gente que cree tener todo claro. En Juan capítulo 10, verso 39, Jesús les dice esto. Juan 10, 39. Jesús hablándole a esta gente, verso 9:39, yo dije 10, es 9:39. A ver, sí, es 9:39. ¿Me alcanzás el celu ahí? Ahí está, 9:39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijo, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, como dicen, vemos, vuestro pecado permanece. Ahora, presta atención a esto. Los fariseos decían tenerla clara. Y por eso Jesús dijo, ustedes son ciegos. Cuando alguien dice, yo tengo todo claro, a mí nadie me va a venir a enseñar nada, está ciego. Está ciego por orgullo y el orgullo ciega a cualquier persona de aprender algo nuevo. Y acá no vale de edad ni nada, acá vale de un corazón humilde y enseñable porque es el corazón de un discípulo. Un discípulo siempre tiene una actitud de aprender. Nunca deja de aprender algo. Aún Pedro, no sé cuánto admiran a Pedro, pero Pedro era el que hablaba siempre, ¿no? El que cualquier cosa decía, metía la pata, pero él era sincero. Jesús amaba esa sinceridad, porque Jesús prefiere al sincero que mete la pata que aquel que es todo apariencia y Pedro tuvo 3 años y medio en el discipulado con Jesús. ¿Y sabe que no había entendido Pedro? Que el evangelio era para toda la gente. Y uno dice, ¿enseñó todo mal el Señor? ¿O aprendió todo mal el discípulo? Porque Pedro, tenemos que llegar a leer Hechos 10 para que Pedro le baje una visión que Dios le dice, Pedro, ¿sabes que no es solo para los judíos? Cabeza hueca, cabeza dura, es para todos. Estuvo 3 años y medio con Jesús y el tipo no entendía todavía. Si era por él, seguían la rosquita de él. Y tuvo que venir el Espíritu Santo a decir, che, Pedro, no la tenés clara todavía. Imagínense que Pedro hubiera sido orgulloso. Decir, yo tuve 3 años con Jesús. Vos no, yo sí. Pero tuvo que venir a Dios a renovar que Pedro todavía no entendía cosas básicas. Nosotros hoy decimos, ¿el evangelio es para todos? Sí. ¿Pedro escuchó a Jesús diciéndole ir por todo el mundo y predicar el evangelio? Sí. Pero el tipo, ¿qué tenía? El chip de los judíos cerrado. El evangelio es para los judíos. Y Dios tuvo que venir a pegarle un martillazo a ese pensamiento y quebrarlo. Entonces, si será que Dios, si tendrás vos y yo a veces pensamientos que Dios nos mira y dice, ay, querida, ¿cómo seguís pensando así? Y tiene que venir el Señor a cambiarte, porque según lo que nosotros, la mentalidad que tenemos, así actuamos. Y tenemos que ser renovados. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado porque los que sentencian los mover del Señor pueden caer hasta en el pecado imperdonable. Porque el pecado imperdonable no es para los no creyentes. No creyentes a veces ni entiende ni sabe, no tiene el Espíritu de Dios. Pero aquel que como el fariseo dice ver, yo la tengo clara. Yo esto sí sé. Yo me he leído toda la Biblia. Yo tengo mis cursos de teología. Yo tengo 40 años de creyente. Y todo eso que genera a veces, en vez de humildad, más jactancia, más orgullo, te ciega más. Entonces viene de repente Dios levanta a un David, ¿no? ¿Qué edad tenés tú de gorra allí? 14. ¿Nombre? Nicolás. Entonces viene Nico, ¿no?
viste, te tuiteé, ya agarramos confianza. Y el Espíritu Santo lo unge a Nico. Y Nico Dios lo empieza a usar de forma inusual y el que tiene más de 40 años dice, pero es muy jovencito. No ha leído todavía Jonás, ni Nahum, ni Sofonías. Y Dios lo está usando. Dios no le pide permiso a otros para decir a quién va a usar. Entonces cuando Dios levanta a un David con 15, 16 años, no le pidió permiso a nadie. Tuvo que buscar a un guricito adolescente, y es interesante que Dios consigue siempre adolescentes. Esto va para todos los chicos acá que están. Consigue siempre muchos adolescentes. Es más, el discipulado de Jesús, la mayoría era de 20 años para abajo, menos Pedro, que era el que pagaba impuestos del templo porque era de 20 años para arriba. Y el Señor se consigue, ¿por qué adolescente? Porque los adolescentes todavía tienen la mente, todavía están fresquitos, ¿no? Y hay veces que nosotros los adultos empezamos a agarrar maña, y maña religiosa, y jactancia y orgullo, que Dios le cuesta un poquito más. Yo digo, no, Dios no tiene edad para llamarnos. A Moisés lo llamó a los 80 y lo usó igual. Pero Dios tiene que renovarnos en esto. Ahora, ¿cuántos queremos el mover del Señor como venga? Así, aunque sea extraño, así. Mire que el amén fue para Dios, no fue para mí, ¿verdad? Usted le está diciendo así sea a Dios. Yo cuando le digo amén, yo he aprendido, Señor, amén a eso. Lo creo. Digo porque nosotros, hoy por hoy, espera Ruti que me acompañe, nosotros si hoy viéramos a un Pablo, un apóstol Pablo, ¿cuánto admiramos al apóstol Pablo? Todos decíamos, qué bueno el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo de repente venían la gente y se sacaba el buzo. Tomá, llévalo para tu casa y ponele el buzo arriba a la persona que se va a sanar. Y el demonio se va a ir. ¿Sabe cómo lo condenarían mucho hoy? Eso es fetichismo. Eso es imponerle poder a las prendas y a los... Pero eso es una copia del diablo. ¿Sabe que el diablo es un copión, no es creativo? Eso lo hizo Dios siempre. Dios, la unción del Señor se puede estar sobre un cuerpo o puede estar sobre una cosa. La vara de Moisés. Cada vez que esa varita tocaba, era como una varita, ¿no?, poderosa, mágica así, ¿no? Tocaba el mar, se abría, tocaba esto, venían los piojos, era impresionante la varita, ¿no? Y Moisés se acostumbró tanto a la varita que el día que Dios le dijo, no más varita, háblale a la roca, le cambió el método. Ay, una crisis para Moisés. Porque cuando Dios nos cambia el método, entramos en crisis. Decimos, ay, ¿y qué hizo Moisés? No, varita. Y le pegó a la roca y Dios se enojó con él, porque no cambió a tiempo. Pero es tan extraño a veces Dios en su mover, no en sus principios. Ayer me escucharon hablar de matrimonio, de familia, de padres y todo. Pero esto que estoy desafiando es para que ustedes sepan que el Espíritu Santo quiere, si está me dando este mensaje, esto es lo que yo deduzco en mi intimidad con Dios para esta casa. Si el Espíritu Santo les está enviando este mensaje, es porque Él quiere hacer obras inusuales en medio de ustedes. Y ustedes se tienen que abrir. O fíjate que seamos tan tontos de perder un milagro por una terquedad religiosa nuestra. ¿No? ¿Cómo el Señor no se va a enojar? Si Él quiere sanar de una forma y nosotros nos oponemos. Pero después le decimos el Señor. ¿No? ¿Cómo Jesús en medio de nosotros va a poder moverse si nosotros le ponemos condiciones y no, hasta acá yo te llevo, después te resisto? Entonces, ¿cómo nosotros? Y sabe que yo hace años, esto lo sabe Dios y se lo digo tranquilamente, yo el tema de bautistas pentecostales y todo yo lo dejé de lado hace años. Están mis hermanos en la fe que se han arrepentido de sus pecados y han sido lavados en la sangre de Jesús. Y eso sí me interesa. Después los nombres. Y si Cristo viene antes, en medio de la tribulación, después de la tribulación, lo comprobaremos cuando Él venga. Yo quiero serle fiel y estar preparado. Pero no discuto por cosas tontas ya más.
Lo hice en mi inmadurez en el pasado. Pero hoy, que entiendo que las necesidades de la gente son reales, las ataduras demoníacas siguen siendo reales, los demonios no caducaron. Hoy las iglesias, lamentablemente, y le voy a decir de antemano antes que diga esto fuerte, yo estudié psicología, uno de mis mejores amigos es psiquiatra, pero hoy las iglesias han suplantado la liberación por enviarlo a gente a veces al psiquiatra, al psicólogo, y hay cosas que son ataduras demoníacas. No estoy hablando endemoniado, ataduras. La mujer que tenía una joroba que Jesús fue y liberó, la Biblia dice que Jesús dijo que hace 16 años que Satanás la había atado. No estaba endemoniada, era una atadura, algo que Satanás hace, y estaba en el cuerpo, y Jesús fue y la liberó. Y los fariseos estaban diciendo, no, pero los sábados no. Jesús, mire, ¿por qué se enojaba con ellos? Porque ellos no amaban a la gente. A veces, lamentablemente, amamos más nuestros métodos que a la gente. Personalmente, yo a veces le he dicho, Señor, quiero estar dispuesto, personalmente, yo sé que está siendo grabado, me van a matar. Prefiero ser echado de mi denominación, siguiendo honestamente al Señor, que entrar en un molde que no es del Espíritu, no tiene que ver con Dios, y son estructuras que no sanan gente, no liberan gente, porque los hipócritas, los fariseos que le decían a Jesús, no, los sábados no sanes, cualquier otro día que vengan y sean sanados. Ellos no sanaban ni un resfriado, pero le querían enseñar al Señor qué día sanar. Entonces esa hipocresía que Jesús veía, a veces también entra dentro de las iglesias hipocresía de que, ay, el mover del Espíritu, ay, lo que pasa es que aquellos son pentecostales y nosotros no hacemos eso. Esas son cosas nuestras, que las tenemos que dejar. Tenemos que decir, ¿es del Señor? ¿Es del Espíritu? ¿Quiero yo eso? Sí, me sirve, me edifica, me enriquece, va a equiparme, va a empoderarme para que Dios me use más. Entonces lo quiero. Lo quiero. Mire, en Juan capítulo, quiero terminar con esto, Juan capítulo 7, verso 18. Vuelvo a decir algo que dije al principio. Yo sé, por la Biblia y por experiencia, que hay dos cosas que Dios ama y que Jesús sigue mirando, que es la sinceridad y la fe. Y yo ruego que el día que yo esté frente a Jesús, yo pueda mirarlo a los ojos y haber hecho todo lo que Él quería que yo hiciera. Y no por temor al hombre, por quedar bien con esto, con aquello, me quedé quieto en mi lugar, en mi zona de confort. Juan el Bautista, un hombre extraordinario, un hombre del Espíritu. Juan el Bautista que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús, que él dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿no? Él profetizó todo eso. Un día le visitó la duda en la cárcel. Le visitó la duda y dijo a sus discípulos, che, manden a decirle a aquel, ¿era el que había de venir o esperaremos a otro? El mismo Juan, profeta que Jesús dijo no va a haber otro más grande que él, le visitó la duda a ver si eso era un mover de Dios o no. ¿Por qué? Porque Juan sabía ciertas cosas. Sabía que Jesús quitaba el pecado del mundo. Sabía que él era el que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Pero hay cosas que Juan no sabía que le chocaban con el Mesías que él esperaba. Juan supuestamente era de los esenios. Esenios eran un grupo que estaban fuera de la ciudad, que estudiaban la Biblia, eran devotos. Y no se juntaban con la gente mucho, porque era contaminado. Eran casi un monasterio, así, medio raro lo llamaríamos. Dios usó ese Juan. Ahora de repente viene el Mesías que él anuncia, y el Mesías sí entra y se sienta y come y bebe y va a las comidas, y en medio de las comidas con fariseos lanza verdades extraordinarias, comiendo y tomando vino, sanando gente en casas, y él dice, este no es el Jesús que yo profeticé. Y empieza a hacer un cortocircuito y la duda entra, y manda a uno de sus discípulos y dice, pregúntenle si me habría equivocado en profetizar yo. ¿Se entiende esto? Me había equivocado. Y manda gente.
cuando manda gente, verso 20, y acá tiene que estar tu corazón, atendeme con atención. Tenés que ser sincero cuando no sabes algo. Tenés que ser como Juan. Juan dijo, yo estoy seguro que esto es de Dios. Pero en un momento dudó y dijo, ¿y si no es? Y yo estoy... Y él va y le manda a preguntar a Jesús. Dice el verso 21 y 22. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurados aquel que no haya tropiezo en mí. Juan fue sincero. Cuando nosotros somos sinceros acerca de la obra del Espíritu Santo, del mover, vamos a encontrar lo genuino. Cuando nosotros decimos, Señor, yo quiero lo tuyo, como venga, si es como fuego, si es como viento, si es como torbellino, no sé, cómo venga, pero yo quiero un avivamiento en mi vida, yo quiero un despertar, yo quiero andar en el Espíritu, yo quiero poder tocar con tu presencia en mi liceo, en mi trabajo, no solo ser un hombre de Dios acá en una reunión, sino 24/7. Y yo he entendido esto. Un día estaba en una iglesia y poneme Jeremías 33:3 allí, Pablo. Pablo, gracias Pablo por el servicio ahí. Jeremías 33:3 lo conocemos, es como algunos le dicen el teléfono de Dios, ¿no? No sé, ahora el celular, ¿no? Estamos liquidados con él. Un día estaba en una iglesia ministrando y el Espíritu Santo me habló claramente y me dijo esto. Ellos hacen muy bien la primera parte, pero no están aceptando mi segunda parte. Y me trajo claramente este versículo. A veces decimos, queremos mover de Dios, queremos que Dios haga cosas grandes. Y acá dice, clama a mí y yo te responderé. Y luego viene algo que nos desafía, como este mensaje. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ¿qué? Y nosotros lo desconocido, ¿qué nos hace? Nos saca de nuestra zona de confort. Lo desconocido, Dios dice, yo te quiero enseñar cosas grandes y ocultas que vos no conocés. Vos no conocés, pero son mías. Son mías, son de mi reino. Jesús no vino a instalar una religión cristiana. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Vino un reino a esta tierra. Volvió el gobierno que se había perdido en el Edén, volvió a esta tierra a establecerse con poder y autoridad, no solo con moral. Entonces, cuando nosotros recibimos el reino y nos arrepentimos, y arrepentimiento no es solamente del pecado, es metanoia, que es una palabra en griego que quiere decir cambio de mente. Nosotros venimos pensando siempre cosas y Dios nos tiene que reformar la mente para entender su reino y para movernos en su reino. Y cuando Dios me dijo esto, recuerdo que ministró fuertemente mi vida, porque lo desconocido nos dificulta. ¿Se acuerdan los discípulos de Jesús en la barca y Jesús viniendo sobre el mar, caminando? Era de noche y no lo veían. A ver, nunca habían visto una manifestación de Jesús así. Nunca habían, no es que Jesús se levantaba al desayuno, me voy a caminar sobre el agua y andaba ahí. No lo habían visto así. Y de repente vieron, se ve que la silueta la vieron. ¿Y qué gritaron? Dice Mateo 14, dice que es un fantasma, es algo malo. Miren, si nosotros haremos esto con los mover del Señor, diremos, esto es algo malo, esto no es bueno. Ellos describieron eso. ¿Y Jesús qué tuvo que decirle? No teman, yo soy. Jesús tuvo que mostrarse, miren, vengo así ahora a ustedes, aunque ustedes nunca me han visto manifestarse así. ¿Me están entendiendo cómo lo desconocido nos saca y a veces nos bloquea? Pero hoy yo estoy buscando, y yo sé que el Espíritu Santo está buscando acá un Pedro. Pedro dijo, yo quiero caminar como vos. Yo creo que el Señor está buscando esa respuesta. Algunos, si me entendieron,
y si le está entendiendo el Espíritu de Dios, van a decir, bueno, no, yo me quedo con mi religión nomás, pastor, evangélica, adentro del bote, más seguro. No me arriesgo en fe. Pero hubo una voz que Jesús escuchó de ese bote. ¿Puedo hacer lo que vos haces? Y Jesús dijo, esa es la idea, que me imiten. Que le doy mi espíritu porque me pueden imitar. Hace un tiempo el Señor me dijo, decirle a mi iglesia que no estoy solo para ser admirado, sino para ser imitado. Entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua rompiendo todas las leyes físicas que existen. Y yo me imagino a ese Pedro contento, ¿no? Y todas veces juzgamos, ay, el que dudó y se hundió ahí, se iba hundiendo. Pero nos olvidamos que Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. ¿Y cómo volvieron a la barca? Porque esa historia no la contamos. Pedro se hace así y empezó a enseñarle a caminar en lo sobrenatural. Te vas a hundir cuando caminas por fe, te vas a hundir. Yo he visto milagros hermosos del Señor. No me considero un milagrero, el que hace milagros es el Señor. ¿Yo sabe qué? Porque entendí del Señor algo. Yo un día oré en un velatorio para que alguien resucitara. Y no pasó, porque yo entiendo que algo tenía que haber hecho. Sacar todos para afuera. Y yo creo que Jesús resucita muertos. Yo creo que Lázaro, la hija de Jairo, Dorcas, fueron ejemplos de que Jesús es la resurrección y la vida, no solo para el tiempo posterior, sino para mostrarlo ahora que Él puede resucitar. Ahora, una condición que yo vi en la Biblia, que me percato, se lo digo por si algún día usted se atreve a hacer esto. Si hay algún loco así, buenísimo, el Señor lo respalde. Y Jesús resucitó niños y creyentes. Nunca resucitó un incrédulo, porque la Biblia dice que después de la muerte está el juicio y ya no se vuelve. Pero Él puede devolver la vida a niños inocentes, como la hija de Jairo, o a una Dorcas creyente en Él. Entonces, iglesia amada, este es el desafío. Recibiréis poder y me serán testigos. Me serán. Atento al verbo. ¿Cómo está el verbo? En futuro. Tú y yo somos creyentes de la Escritura, no testigos de la Escritura. Tú y yo somos creyentes de la resurrección de Jesús, no testigos de la resurrección de Jesús. Tú y yo somos creyentes que Moisés abrió el Mar Rojo, pero no somos testigos de eso. Entonces, ¿de qué somos testigos? Jesús dijo, recibirán poder y me serán testigos, porque el poder es para que vos hagas lo mismo que Jesús hacía. Recibirán la unción del Espíritu Santo para que sanen enfermos, liberen a la gente, a esos que están esclavizados, lo hagan con mi poder, con mi espíritu. Cuando Jesús dijo esto, le dijo a sus discípulos, recibirán poder y me serán testigos. No dijo, son testigos, me serán. Entonces a ti y a mí nos corresponde, iglesia amada, es decirle, Señor, yo quiero estar equipado, empoderado por ti. Y yo quiero orar por todos. Y quiero pedirle al Señor que esta palabra se haga una realidad en tu vida. Vos y yo le tenemos que responder al Señor. ¿De qué lado estoy? Están los que se van a conformar. Están los que dicen, yo primero voy a ver si resulta. Están los Tomás, que son hermanos, sí, que dicen, hasta que yo no. Ahí después creo. Y están los Pedro, los que van por fe, porque saben que su Señor, aunque se hundan, en la primera instancia los va a levantar y los va a usar otra vez. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar juntos.
Le pediría, Leticia, si podés venir acá al lado de tu esposo. Dios que conoce los corazones, que está en este lugar y sabe quiénes recibieron su palabra. Cuando digo esto no digo que las oyeron, digo que la recibieron en su corazón. Dios dé confirmación de esto. Sí, Señor. Pedirle al Señor, Señor, lléname de tu espíritu. Yo quiero ser como tú. Yo quiero vivir una aventura contigo. Quiero que me uses. Así como soy, la edad que tengo. Hay formas que las tenés que tirar abajo en mí, Señor, ayúdame. Él es paciente para enseñarnos como le enseñó a Pedro, a Juan. Espíritu Santo. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias. Padre, gracias por estos pastores que tú le has dado a esta casa, que quieren más de ti, Señor. Le pido amablemente que levante sus manos hacia sus pastores aquí. Lo que ellos reciban, usted lo va a recibir por línea espiritual. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque hay, Señor, como le mostraste a Ruth, una chispa de avivamiento allí de tu espíritu. Son gente de tu espíritu. Son, Señor, tus hijos del Ruaj. Espíritu Santo, ven sobre ellos. Vuelve a revivir más aquella llama que tú encendiste, esos sueños y esperanzas de verte a ti obrar más. Padre, hoy tu iglesia, bendecimos estos pastores en el nombre de Jesús. Que sea tu santa unción ahora sobre ellos, Señor. Oh, Espíritu Santo. Sí, Señor. Hay palabras